Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que ustedes estén, la suerte está echada y bienvenidos a En Vivo y Con Todo, que es el streaming semanal del Rey va Desnudo, cosa que todas las semanas se me olvida mencionar. Y bueno, pues es hora de compartir un poco de arte, de demoler mitos, tratar de provocar a la gente para que piense, porque esto tiene dos ventajas. Primero, es gratis y segundo, no duele. Bueno, lo segundo no es totalmente cierto. A veces si pensamos las cosas en las que creemos muy fervorosamente y las pensamos con cuidado, duele darse cuenta que ha estado uno siendo engañado. Pero la verdad siempre es mejor que la mentira, así que al final ese dolor queda paliado por el hecho de que deja uno de sufrir los dolores del engaño, del embuste, de la creencia irracional y de la tontería. Perdón, estoy un poco... Bueno, el día de hoy tenemos un montoncísimo de cosas que hacer, así que vamos a tener que ir a toda velocidad. Como siempre, les tengo que pedir que me sigan en nuestros espacios de las redes sociales, en Twitter, en @elnocturno, en Instagram, m-el nocturno, nuestra web que sigue sin visitar nadie, mauricioschwartz.com. Es un esfuerzo así, haces un gran esfuerzo, pero no sirve absolutamente para nada. Eso me ha pasado con unas canciones que luego a ver si podemos hablar de eso también. Y nuestro correo electrónico rvdsqs@gmail.com. Y por supuesto pedirles también su apoyo. Estamos tratando vamos a echar fuera GoFundMe, pero por Patreon y por PayPal. Los enlaces están en la descripción del video, porque luego en el chat me preguntan, bueno, ¿cómo te apoyo en Patreon? Y explicar, y esto lo decía yo a Patreon ahora que hicieron una encuesta de creadores. La gente no sabe cómo funciona Patreon, entonces... Y explicarlo en cada vídeo es un poco engorroso. En el streaming no, porque hay tiempo, pero en los vídeos cortos, por ejemplo, no puedo estar explicando a cada quien que, mires que Patreon es una plataforma en la cual puedes hacer una aportación mensual a los artistas, a los artistas o a los creadores, que yo no soy artista, o por lo menos aquí no hago ese papel, a los creadores, a los que te interesa apoyar, a los creadores a los que te interesa ayudar a que sigan haciendo lo que están haciendo, porque de alguna forma lo encuentras valioso. Ese es esencialmente Patreon, y PayPal pues fue la forma simple y sencillamente directa de hacer una aportación por una sola vez. Si están viendo, tenemos nueva carcasa del MacBook, una nueva carcasa que mandé a hacer a Italia, porque en España no encontré quien las personalizara, pero en Italia me hicieron favor de hacer esta preciosidad y además mandármela en 2 días, lo cual agradezco enormemente, porque es muy fácil que se tarden meses. La esculturita famosa, la que hicimos, voy a encender el relámpago. Se me había olvidado. Esta esculturita que presentamos la semana pasada, que hicimos así como el unboxing, tardó como 2 meses en llegar del Reino Unido a Europa. Es como si lo hubieran traído a lomos de tortuga, pero la tortuga fuera floja y tuviera pocas ganas de trabajar. Entonces tardó muchísimo en llegar la esculturita. En cambio, la carcasa llegó desde Italia a toda velocidad. Ventajas de estar en la Unión Europea. Fíjate nada más a quién se le hubiera ocurrido. Bueno, vamos a empezar con un asunto que resulta muy, muy doloroso, y que fue la muerte de Diego Verdaguer. Y me preguntan mucho qué opino de la muerte de Diego Verdaguer, de su antivacunismo y del antivacunismo que por otro lado también ha expresado su mujer, Amanda Miguel, que además de estar en contra de las vacunas, además de decir que el virus fue creado en un laboratorio, porque tú sabes, cuando cantas, inmediatamente sabes de dónde salen los virus, no necesitas otra cosa que ser cantante para enterarte de esas cosas. Es lo que le ha pasado pues, a gente como Meatloaf, desgraciadamente. Diego Verdaguer, Amanda Miguel, está pasando, que incluso pues comparte este tipo de memes absurdos acusando a Bill Gates de no sé qué, porque Bill Gates no tiene nada que ver en este asunto. Simplemente es como el comodín que puedes meter en todos lados, sobre todo cuando no sabes que existe George Soros, que es el otro comodín que puedes meter en todos lados, y es el malo de todas las películas. No necesitas ni siquiera pensar. Y claro, con eso te ahorras muchos disgustos. Bueno, sin embargo, hay gente que creo que quiere que yo exprese una especie de satisfacción, de gusto, de alegría,
de Schadenfreude, que se dice en alemán, que es el placer por la desgracia ajena. Los alemanes tienen palabras a veces para absolutamente todo y algunas de ellas son tremendas. Y Schadenfreude es una palabra que indica el placer, el gusto por la desgracia ajena, que a veces la tenemos, ¿no? Cuando el equipo de fútbol al que odias le meten 72 goles en un partido, tú eres feliz, disfrutas con su desgracia. Pero en este caso no puedo, ¿no? O sea, obviamente, incluso cuando mueren líderes antivacunas, me doy cuenta que se la creían y que no se vacunaron y que se mataron. Y cuando mueren los que no son líderes, sino que son creyentes, como el caso de Verdaguer, como el caso de Meatloaf, pues lo que siento es una tristeza enorme. ¿Por qué? Cada muerte, quitemos a los antivacunas que se han vacunado, pero juegan con esto por interés político. Por ejemplo, todo el personal de Fox News. Sabemos que todo el personal de Fox News se ha tenido que vacunar, se han vacunado los de la ultraderecha, los portavoces de la ultraderecha, y sin embargo promueven a quienes van en contra de las vacunas. Hubo un famoso policía, por cierto, en Estados Unidos, que acaba de morir de COVID después de haber sido dado de baja en el departamento de policía en el que estaba trabajando por no quererse vacunar. Y 3 o 4 veces lo invitaron a Fox News como un gran líder antivacunas, con la desgracia, pues evidentemente, de lo que ocurrió después, que ahora murió y no lo han mencionado en Fox News. Pero esos que se han vacunado y usan el asunto, sí, no tengo ninguna simpatía por ellos. Pero por la gente que cree, no solo siento simpatía, sino que siento una enorme sensación de fracaso. Es decir, siento cada una de esas muertes es un fracaso enorme de todos los divulgadores científicos, los que somos nada más periodistas y los que son médicos y los que son virólogos y los que son epidemiólogos, que han tratado de explicar cosas a lo largo de estos últimos ya 2 años y meses de la pandemia, que no lo han logrado. Es un fracaso enorme de los medios de comunicación, algunos de los cuales han jugado a ser el imbécil, como ocurre con los canales que le dan espacio a Iker Jiménez y su banda. Pero en general los medios de comunicación han fallado porque no han sabido transmitir la seriedad del asunto, la confianza que nos merece la ciencia. También es un fracaso enorme en nuestro sistema educativo. Y quizás más en el espacio de las humanidades, lo siento mucho, pero la promoción de las ideas relativistas, de las ideas de que la ciencia la puedes poner en duda filosóficamente, aunque en tu vida cotidiana la uses, esto siempre me ha parecido una especie de disonancia cognitiva, un doble pensar, que diría Orwell, muy preocupante. La gente que te dice la ciencia no sirve para nada y no puedes confiar en ella, y te lo está diciendo a través de su iPhone y mandándotelo en un comentario a YouTube. Y dices, hijo mío, es que estás usando la ciencia. Es que cuando tú estás adentro de tu casa y estás seguro que no se te va a caer encima, es porque tenemos tantos cientos de años conociendo los materiales para calcular que esperamos que entre los reglamentos de construcción y los constructores mismos y su conocimiento hayan hecho este edificio de tal manera que no se nos caiga encima. Usas la ciencia para todo, pero la denigras porque filosóficamente te dieron argumentos. Nadie puede conocer la verdad absoluta. Ay, es cierto, mira, es la verdad absoluta. ¿Qué será la verdad absoluta? No sé, pero nadie la puede conocer, entonces pues, las vacunas no funcionan. La enseñanza de la ciencia ha dado un paso atrás. Las humanidades relativistas, el pensamiento posmoderno, el pensamiento postestructuralista, el pensamiento idealista han ocupado muchos espacios en el terreno de la educación y los sistemas educativos, por lo tanto, han fallado en generar personas que sean capaces de distinguir entre una opinión y un conocimiento científico. Y esto lo vamos a ver después con el caso de Spotify, que también quiero tocar el día de hoy. Entonces, siento que hemos fallado todos, cada uno de estos muertos, cada una de estas muertes prevenibles. Hay muertes por la pandemia que no son prevenibles, pero hay un montón de muertes prevenibles. Por eso no está avanzando la mortalidad al nivel al que avanzó el primer año de la pandemia cuando no teníamos vacunas. Porque no teníamos, lo único que podíamos hacer era tratar de aplanar la curva, si se acuerdan. Sí, la idea de aplanar la curva era la idea de que pues, nos va a dar
COVID a todos, pero que nos dé escalonado, porque si nos da a todos al mismo tiempo, desbordamos los sistemas de salud y entonces las muertes se multiplican. Pero hemos logrado detener las muertes y hemos logrado reducir la enfermedad grave, el sufrimiento, las intubaciones que son aterradoras, el uso de las unidades de cuidados intensivos, que para muchas personas son la ruina, porque en países donde no hay una sanidad pública, una salud pública como la hay en España o en el Reino Unido, tener que entrar a una unidad de cuidados intensivos y ser sometido a una intubación y a un aparato, a un respirador, te cuesta miles y miles y miles de euros. Todo eso se ha podido evitar y sin embargo no hemos podido contarlo bien. Hemos sido menos eficaces para estas personas, como Mitlov, como Diego Verdaguer, como tantos antivacunas que han muerto sin vacunarse. Hemos sido menos eficaces que quienes cuentan las historias más aterradoras, las historias más conspiranoicas, las historias más caprichosas. Y yo lo tengo aquí en el canal, yo borro una cantidad de gente que me habla de la vacuna experimental. ¿Cómo experimental? Se han aplicado miles de millones de dosis. Un experimento se hace con un universo de personas muy pequeño, cuando hay miles de millones de personas que la han pasado por la vacuna y que no se están muriendo y que están muy bien y que además, como en mi caso, han sufrido una COVID levísima que un año atrás los hubiera matado, pues ya no puedes hablar de experimental. Es que es una terapia génica. No, no es una terapia génica y te puedo explicar por qué, pero lo estamos explicando mal. O no estamos acudiendo a la emocionalidad. Pero hay gente que está viva gracias, mucha gente que está viva gracias a lo que sabemos, a lo que se ha hecho. Y siento, en el caso de Verdaguer y de otras personas, que realmente estamos fallando. Está fallando la comunicación, está fallando la enseñanza, está fallando la educación. Estamos fallándole a los jóvenes que el día de mañana van a dudar de otras cosas que les pueden costar la vida. Eso a mí me parece gravísimo. ¿Cómo resolverlo? Eso sí, desafortunadamente ya quisiera yo saberlo, pero no lo sé. Y vamos a seguir, porque de veras hoy me propuse hacer hoy tantas cosas que entré en el delirio. Incluso lo puse en Twitter, no voy a poder hacer todo. Y luego lo abigarrado que son los temas que trato. Digo, bueno, es que es un streaming totalmente caótico, no tiene una temática, no tiene un desarrollo, principio, desarrollo, desenlace, sino que voy saltando por noticias y por acontecimientos diversos que me resultan interesantes, unidos todos única y exclusivamente por el hilo de enfrentar una serie de cosas con pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de buscar razones para creer, no creer a ciegas, pero al mismo tiempo no dudar a ciegas tampoco. Dudar de todo es tan inútil como no dudar de nada. Y esto es lo único que quizás hace que este streaming tenga cierta coherencia. No la tiene, no me importa. Y parece que a ustedes, que afortunadamente tenemos ya 183 personas viéndonos en este momento, un saludo a todos. 183 besos, así, al parejo. A todos ustedes, pero a ustedes parece no importarles, parece gustarles. Así que pues vamos a seguir porque tenemos otra cosa. Y hablando de medicina y hablando de fallas, tenemos un caso que ha sido especialmente doloroso. Es el de los médicos solidarios en Cuba. Los médicos solidarios, la narrativa es la siguiente. Cuba es un país que produce muchísimos más médicos de los que necesita. Esto no es lógico hasta que uno no lo analiza en su dimensión económica. Pero produce muchos más médicos de los que necesita y solidariamente envía a esos médicos a ayudar en lugares donde hacen mucha falta. En el caso de la pandemia hubo médicos cubanos en Brasil, hubo médicos cubanos en Argentina, hubo médicos cubanos en México, hubo médicos cubanos en Lombardía, en Italia, hubo médicos cubanos en varios lugares del mundo. Y la narrativa que nos venden es que han sido enviados, primero que nada, ellos quieren ayudar, como individuos, como personas concienciadas por el bienestar de la humanidad. Ellos tienen un enorme deseo de ayudar. Y el gobierno cubano solidariamente los envía
para que hagan su labor. La solidaridad es obviamente cuando tú pagas, ¿no? Es decir, si yo voy como cooperante solidario a ver, pienso en algo que hacía mi hija mayor, que era ir a cuidar que no se robaran los huevos de tortuga que se ponían en las playas de Oaxaca para que hubiera tortuguitas. Entonces vigilaban por la noche un grupo de jóvenes voluntarios cuyo viaje a Oaxaca pues pagaban ellos. Bueno, no pagaban ellos, lo pagaba yo, pero esa era la idea, esa es la solidaridad. Y entonces, pues qué maravillosa es Cuba y cómo ha demostrado su lucha contra el neoliberalismo y contra la mercantilización de la salud, toda la historia que ya conocemos. Y resulta que no hay tal. Resulta que los médicos cubanos son alquilados por Cuba a los países que los necesitan. Es decir, es una empresa de contratación de médicos. No es ilegítimo. Quiero aclarar esto. No estoy diciendo que sea en ningún momento dado ilegítimo que Cuba diga, tengo médicos, son mis empleados. Supongo que todo el mundo es empleado del Estado en Cuba, o sea, los que son empleados de las pocas empresas privadas que hay, de la hotelería española y cosas así. Todo el mundo es trabajador del Estado. Entonces, bueno, pues mandan a tus trabajadores a que ayuden. Pero es ilegítimo que lo vendas como solidaridad. ¿Por qué? Porque se cobran, si mal no recuerdo, entre 2 y 3 mil euros por médico al mes. Pero a los médicos se les da muy poco dinero, apenas para sobrevivir. ¿A dónde va el resto del dinero? Bueno, el resto del dinero va a cubrir la deficiente balanza de pagos de Cuba. Cuba exporta en materiales, que son básicamente tabaco, ron, cítricos, zinc y caña de azúcar, son sus productos fundamentales, unos 1,000 y tantos, 1,200 millones de euros al año. E importa 5,300 millones. Bueno, ahí hay un agujero de 4,100 millones que dices, ¿de dónde salen? Pues salen, entre otras cosas, de los médicos. El alquiler de médicos ha sido, desde que estaba Fidel Castro ya, una de las mayores fuentes de ingresos de Cuba, con lo cual puede comprarle a todo el mundo todas las cosas que necesite y que Cuba no puede producir. No a todo el mundo, perdón. No le puede comprar a Estados Unidos porque Estados Unidos mantiene un embargo parcial comercial con Cuba. No de medicamentos, por ejemplo, pero sí de algunas cosas. Pero Cuba le puede comprar a China, y le puede comprar a Rusia, y le puede comprar a México, y le puede comprar a Holanda, y le puede comprar a Italia, y a España, y a quien le dé la gana, si tuviera dinero. Como no lo tiene, no puede comprarlo. Ese es parte del problema. Pero lo que hemos descubierto además es que se ha descubierto sobre todo desde 2018, es que los médicos cubanos no van porque quieren, van porque tienen que ir, van obligados. Van obligados a vivir en unas condiciones terribles porque tú no puedes ir a una capital de un país fuera de Cuba y pretender vivir con $500 al mes como médico. Tienes que comprar, tienes que pagar un alquiler, tienes que comer, tienes que transportarte. Y se ha llegado a denunciar que los médicos cubanos están siendo sometidos a trabajo esclavo. Fue muy notorio que en todos los países donde han ido médicos cubanos a trabajar se han quedado muchos de ellos, como antes hacían los deportistas o los músicos. Aquí en Gijón yo recuerdo que había un establecimiento de ocio nocturno que tenía un amigo nuestro y que traía un grupo cubano cada año para que tocaran, se llamaba El Cubanísimo. Y traía de Cuba un grupo musical para que tocaran y amenizaran las noches del Cubanísimo durante el verano. Y luego a la hora de regresarse a Cuba, pues se quedaban 2 o 3, ¿no? Siempre. Se quedan los médicos. ¿Por qué? Porque quieren un mejor nivel de vida. A lo mejor son los malvados burgueses que no han logrado entender lo que usted quiera. El hecho es que se quedan. El hecho es que cuando mucha gente va a los Juegos Olímpicos a otros lados, pues no se quedan, ¿no? No se van a quedar muchos canadienses en China ahora que vienen los Olímpicos de invierno. Esto no te habla de lo maravilloso que puede ser lo que está fuera de Cuba, sino de lo terrible que es lo de dentro de Cuba. Pero lo que más me preocupa es eso, es la venta de una solidaridad falsa, de un saludar con sombrero ajeno
y aprovecharse de una situación para para vender algo completamente falso. Eso es lo que me resulta grave. La Organización de las Naciones Unidas ya le ha preguntado a Cuba sobre las condiciones de trabajo de los médicos cubanos que andan por el mundo, porque hay miles de ellos, no son 600, no son 800, no son 1200, estamos hablando de miles y de decenas de miles. Yo he oído cifras entre 11,000 y 13,000, sí, entre 11,000 y 13,800 por allí, médicos que están generando, imagínate, 10,000 médicos generando 2,000 euros al mes, pues son 2,000 millones, 200 millones de euros al mes de ingresos. Entonces, pero la Organización de las Naciones Unidas ha preguntado sobre la posibilidad de que hay trabajo esclavo y trabajo forzado y explotación clarísima, y estábamos hablando de países que luchaban contra la explotación, y La Habana no ha respondido. Cuando les hablen de que algo está siendo solidario, vamos a explorarlo un poco. Igual puede ser que nos estén otra vez en la vida viendo la cara. ¿Qué les parece? Así de terribles son a veces las cosas con las que nos encontramos. Vamos a dejar un par de segundos en el chat, a ver qué nos cuenta el chat. ¿Cuándo empezó su pasión por el folk anglosajón y con qué artistas? Es muy curioso. Te lo cuento fácil. Yo entro por la música vocal a escuchar a grupos como Lice, que es un trío holandés, 3 mujeres maravillosas que tienen unas voces espléndidas y además unos arreglos impresionantes. Yo empiezo a escuchar gente como Lice, y de Lice llego a un grupo francés que se llamó, es un grupo de los años 70, 80, que se llamó Malicorne. Y Malicorne hacía folk, pero folk tirando a música antigua, pero con elementos modernos. Oye, no quisiera acordar del nombre del director, porque alguna vez estuve en contacto con el director por alguna cuestión. Sí, porque iba yo a hacer un video sobre una de sus canciones que me gusta mucho. El Café del Fin del Mundo, el Café de la Fin du Monde. Entonces, Malicorne hacía folk, pero rock. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando yo hice folk, el problema que había en México es que los folcloreros odiaban a los rockeros porque decían que eran siervos del imperialismo y cosas así. Y yo ya lo he contado, que yo decía, oye, no, es que yo conozco el rock y el rock es más rebelde que tú. Y los rockeros en Estados Unidos se la juegan más que tú porque luego acaban en Vietnam. Y todos, Jimi Hendrix pasó por Vietnam, pongo un caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, escuchando a Malicorne me empiezo a interesar sobre el origen de esa música y me voy a la música medieval. Y me paso un tiempo largo escuchando música medieval, escuchando a los principales autores de la música medieval de la Baja Edad Media, es decir, después del siglo XI. La música anterior es la música, fundamentalmente los cantos gregorianos, es música donde todos cantan la misma nota, donde no hay ritmo, sino que el ritmo es libre, pues los tiempos con los que se canta son libres, los lleva el director del coro gregoriano, y todos cantan exactamente lo mismo. Y lo que viene después, a partir del siglo XI-XII, es lo que se llama el Ars Nova, que es el redescubrimiento de la armonía, o el descubrimiento quizás en la música occidental de la armonía, del contrapunto, del canon, de las formas complejas de composición, y entonces aparecen compositores como Leonard Perrotin, ¿cómo se llama? Hildegard von Bingen, una mujer extraordinaria, y por supuesto Guillaume de Machaut, el gran compositor francés. Y yo me meto en su música y digo, esto es maravilloso, era como el jazz, era como Bach antes de Bach. Se tiraban unas loqueras musicales maravillosas, sobre todo en la música profana, aunque hay cosas grandiosas en la música religiosa. Me gusta más la música religiosa de Bach, pero la música profana de la Edad Media, del siglo XII, XIII, XIV, XV y hasta el Renacimiento, es encantadora. Entonces me empiezo a apasionar por ello y empiezo a ver cómo se pega eso al rock, y me encuentro grupos como Steel Ice Pan, a quienes ya conocía yo de tiempo atrás, pero no había valorado en su dimensión de folk rock. Y así me meto
en la dinámica de qué es lo que hay que alrededor de Still I Span, es también un grupo como uno que yo oía desde las broncas con Thatcher, que era Oyster Band, y otro que son incluso más contestatarios que Oyster Band, que es mi banda, y esto todo el mundo lo sabe, y si no lo saben, deben saberlo, mi banda de rock es Oyster Band, como Levelers, y empiezo a encontrar un montón de material enriquecedor desde el punto de vista musical, desde el punto de vista letrístico, desde el punto de vista de la calidad de las voces, de la calidad instrumental, de la creatividad. Y me interesó, es una música que me interesó muchísimo y allí me he quedado. No es forzosamente anglosajón, tiene más que ver con los celtas, tiene más que ver con... Que los celtas además son un mito, como ya he comentado. Pero no es lo anglosajón, porque hay cosas, ahí de pronto tienes grandes violinistas irlandeses que resulta que son estadounidenses, o grandes, vamos a tener pronto una entrevista, porque ya hablé con él, con Borja Baragaño, que es un gran intérprete de la gaita irlandesa, que es la más complicada de todas, y originalmente tocaba la gaita asturiana, porque es de aquí, de Asturias, y ahora está considerado uno de los grandes maestros de la gaita irlandesa. Es decir, hay una interrelación entre muchas formas de música que van incluso hasta la música nórdica, como pasa con todos los celtas, que muchas cosas que se llaman celtas son nórdicas, y me ha resultado muy enriquecedor y me he quedado, no me he quedado, pero he estado allí todos estos años, sin dejar de estar, como siempre he estado en el rock, en el blues y demás. No conozco a La Barranca, pero los voy a oír, me comprometo a oír a La Barranca. Aquí dicen que hay que cambiarle el nombre a... Esto me llama mucho la atención. Que hay que cambiarle el nombre a América para usar el nombre Abya Yala de la lengua cuna. No sé cuál es la lengua cuna, pero ¿por qué la lengua cuna y no decir que es Tlaltipactli, que es como se le decía al mundo en náhuatl? Tlaltipactli. ¿Por qué favorecer a la lengua cuna y no al náhuatl? O alguno de los dialectos mayas, o alguna del zapoteca, al mixteco, al seri, a cualquiera de los 56 grupos etnolingüísticos mexicanos, sin contar todos los que hay en el resto de América Latina. Ninguno de los cuales tenía el concepto de continente. Tenían concepto del mundo como el Tlaltipactli de náhuatl, pero no tenían el concepto de continente. El continente se llama América. No había ningún nombre previo que fuera expulsado por este nombre. Cuando se definió que esto era un continente independiente, que no eran las Indias, y que el mundo no se reducía al altiplano mesoamericano, que no se reducía al altiplano incaico, o que no se reducía a la selva amazónica, sino que era parte de un mundo, y jugaba, y en él era un continente, se le puso el nombre de América. Un error probablemente. Pero, yo me llamo Mauricio y no soy moro precisamente, y Mauricio es aquel que viene de Mauritania. Los nombres denotan, no siempre definen, y esto hay que tenerlo muy, muy presente. Pero me parece totalmente, de veras ocuparse de ese tipo de cosas es absurdo. Pensamiento Crítico me pide que salude a su abuela de 81 años, que se hizo muy fan de mi canal. Muy bien. ¿Cómo se llama tu abuela, Pensamiento Crítico? Para mandarle un abrazo y un cariñoso beso y un cariñoso saludo. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por participar. Yo encantadísimo de tener gente de todas las edades del mundo y de tratar de estar con todos. ¿Qué opinas del desastre ecológico que sucedió en Perú, donde la empresa española Repsol contaminó de petróleo el mar peruano? Un accidente ocurrido a un barco de la empresa Repsol contaminó el mar. No es que la empresa fue y contaminó porque son muy malos y estuvieron planeando en sus oficinas en Madrid, y entonces vamos a contaminar a los peruanos. Obviamente puede haber habido errores, obviamente puede haber incluso malevolencia o displicencia o alguna cuestión indebida que no sea solo un accidente, sino que haya factores humanos que hayan intervenido, y creo que Repsol debe responder, Repsol debe limpiar, Repsol debe pagar todos los destrozos, debe limpiar todo lo que ensució, debe hacerse absolutamente responsable de todo, como deben hacerlo todas las empresas que tienen
que contaminan, por supuesto. Pero esa retórica, vinieron y lo hicieron los malvados españoles, y es un poco pobre. Es un poco pobre porque ni cubre toda la realidad y además de paso te impide realmente analizar lo que pasó y exigir responsabilidades, porque yo creo que por supuesto se le deben exigir responsabilidades. ¿Qué es lo peor? ¿Una izquierda posmo o una derecha ultraconservadora? Hijo, ¿qué prefieres? ¿Que te ahorquen o que te estrangulen? Son dos cosas distintas. No hay nada. Joan Figueras, desde Collado Villalba. Mira, mi hija vivió en Collado Villalba un tiempo, mi hija menor. Me gustó mucho el video de Rey de ayer, muchas gracias. Pues qué bueno que te gustó, porque tengo a todos los trolls de Putin enloquecidos diciendo que yo hablo mucho y no sé nada y soy un malvado y yo debería más bien escuchar a Ina y Fane Genova o como se llame, o a Bulgakov, que ese sabe mucho. ¿Cómo no va a saber mucho? Tiene los archivos de la KGB en la mano, la heredera de la KGB, que la KGB ya no existe. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Tiene con qué hacer frente a Rusia? Ve el vídeo que publicamos ayer, donde un experto analista que no está ideológicamente sesgado, esto es lo más importante, no está comprometido ni con Estados Unidos ni con Rusia. Su objetivo es el análisis de la realidad geopolítica, militar y de relaciones y equilibrios internacionales, que es Jesús Manuel Pérez Triana, y lo respeto muchísimo. Yo he hecho rollos, obviamente yo tengo tendencias ideológicas y cuando yo las expreso él nunca se pone ni de mi lado ni en contra mía, él se mantiene en el terreno de los datos. Entonces ve el video que publicamos ayer, tuve una larga hora de conversación con Jesús Manuel y creo que nos dejó muy claras las cosas. Es increíble ver cómo Putin se logró convertir en un ídolo de la ultraderecha y la izquierda al mismo tiempo, sí, y lo analizamos ayer, precisamente lo analizó Jesús Manuel y yo estuve allí tratando de agregar que fuera un poquito de alpiste, pero creo que está muy bien explicado cómo es posible esa extraña cuestión donde aquí Vox está encantado con Putin y la ultraderecha de Fox está encantada con Putin, y también Podemos está diciendo que España debe salirse de allí y dejar que pasen las cosas para que no vaya a haber muertos españoles. De todos modos Rusia va a invadir y está bien, no hay que preocuparse. Los derechos humanos no importan en este caso, como bien lo dijo Pablo Iglesias en la televisión, que ahora se dedica a estar en la televisión. ¿Qué consejo podría dar a los jóvenes que tienen frustración por no encontrar trabajo en lo que se estudiaron en la universidad, que estudien otra cosa, que busquen otra cosa? Yo estudié psicología, nunca acabé, pero mira, yo he sido músico, he sido escritor, he sido periodista, he sido... El tiempo de los que estudian una cosa y son esa cosa para toda la vida, acabó más o menos en mi generación. El otro día estaba yo viendo a la gente de mi generación del bachillerato, que es con la que todavía tengo relación y a quienes además quiero y aprecio enormemente. Uno salió, estudió medicina, fue médico, se acaba de jubilar como médico. Otra es una matemática brillante, pero otros han pasado o hemos pasado por miles de trabajos y por miles de actividades toda la vida. Y creo que tenemos que hacerlo. Yo lo dije en algún vídeo, no me acuerdo cuál, a veces me desborda la cantidad de material que luego ponemos al alcance de la gente. Pero lo decía yo, que cuando yo era joven había muchos trabajos que yo no existían. Soy youtuber. No existía YouTube, es un fenómeno de este siglo. Empecé en el 94 a programar páginas web con HTML1 y HTML2. No había páginas web que yo pudiera estudiar. Yo no podía estudiar para ser programador de videojuegos o hacer lo que hace una amiga mía, que es Carolina García, que hace layouts de ordenador para las grandes producciones de Marvel y de DC y de... Si ella trabaja en Vancouver, que es el segundo Hollywood que hay en este momento en el mundo, y ella trabaja en CGI, en gráficas generadas por ordenador o por computadora. Pero eso no existía. Yo me acuerdo la primera vez que sugerí que a una pantalla le tomáramos una foto. Mi jefe en Multivisión me miraba como diciendo, ¿qué estás haciendo? Porque usábamos diapositivas.
Las cosas cambian a gran velocidad y nosotros tenemos que adaptarnos. Si no nos adaptamos, cometemos evidentemente un grave error porque nos cerramos puertas. El mundo no nos permite casi el lujo de estudiar una cosa. Conozco otra astrónoma que la conocí como astrónoma y ahora vende artesanía. Conozco otro que ahora vende piezas, minerales y ejemplares geológicos. Yo lo conocí siendo paleoantropólogo en un museo del Jurásico. Entonces, pues, lo que les recomiendo es que se adapten y no lloren. O no lloren demasiado, porque la vida va a ser así y más vale estar dispuesto a abordarla que quejarte porque no es como tú querías, ¿no? Puedes subir los fragmentos de canciones a Instagram. ¿Qué fragmentos de canciones? ¿Mías? A ver si me explicas. ¿Cuál piensa que es el país con la historia más interesante? El país en el que estoy en este momento. O sea, cuando estoy en Francia, la historia francesa me parece pero fascinante y apasionante. Y me meto al Museo de Cluny a ver el medievo francés y babeo. Y voy al castillo, ¿cómo se llama? El castillo que era de Enrique VIII de Francia, no Enrique VIII de Inglaterra. Y subo al tercer piso donde Guillaume de Machaut le cantaba a Enrique VIII le cantaba cosas en el siglo XIII y yo casi lloro porque estoy donde estuvo tocando música Guillaume de Machaut. Pero cuando estoy en Inglaterra, la historia inglesa me parece fascinante y estar en noviembre, en la noche de los fuegos, en la noche del intento de volar el Parlamento, y me fascina la historia y voy a Entonces, toda la historia es fascinante. No hay un país con historia aburrida. No hay un país con historia aburrida. Entonces, no. ¿Cómo responderías a aquellos que dicen que hay un Dios argumentando que un cuadro no se crea solo, lo tuvo que crear a alguien? Lo mismo con el universo. La respuesta es muy sencilla. Si algo tan complejo como el universo tuvo que tener un creador, al que llames Dios, algo tan complejo como Dios tuvo que tener un creador, ¿no? Un ultradios, y así sucesivamente hasta el infinito. Si hay algo que puede existir sin causa, pues no necesita ser Dios, puede ser el universo. Es el qué Dios detrás de Dios, la trama empieza, que decía Borges precisamente en su poema sobre el ajedrez. Entonces es un argumento bobo y es un artilugio filosófico que no se sustenta en vale. Entonces, como Dios creó el universo, muéstrame las pruebas de la creación del universo. Ay, pues que no las tengo, esto es una cuestión de fe. ¿Y tú cómo sabes cómo se creó el universo? Bueno, mira, por los cálculos que tenemos parece que fue así. No lo sabemos a ciencia cierta, pero tenemos una idea bastante clara de que hubo un estallido de una singularidad que dio como origen a este universo. Nos falta entender mucho del asunto, tampoco te puedo demostrar demasiadas cosas, pero los cálculos que tenemos indican esto. Hasta allí sabemos. ¿Por qué? Porque la ciencia ignora, la religión lo sabe todo. ¿Crees que si se... voy a acabar con esto, el chat, porque si no, no acabamos hoy. ¿Crees que si se demostrara la existencia de Dios con evidencia científica, siendo demostrable y medible, ya que la religión se fundamenta en la fe, supondría el final de las mismas? No, yo creo que no. Si se demostrara la existencia de Dios, se demostraría que el universo no es real. No es como lo conocemos. No, mira, cuando se habla de la existencia de Dios, cada quien habla del Dios en el que él cree. Y por eso yo tengo un video que se llama Tú no crees en Dios. Porque si se demostrara la existencia de cuál Dios, tenemos a nuestro alcance varios miles de dioses. Yo he leído cálculos entre 8.000 y 13.000 dioses distintos que el ser humano ha creado para explicarse el universo. Entonces, ¿de cuál de esos dioses se demostraría la existencia? Primero que nada, todas las demás religiones se irían al caño. Todo el mundo tendría que apuntarse a la buena. Pero si tú me dices primero, dime qué Dios se demostraría, y yo te diré si es posible o no es posible. El Dios de la Biblia es imposible que exista. El Dios de la Biblia es imposible que exista. Hay otros dioses, y cuando los que necesitan a un Dios se han dado cuenta de esto, van inventando lo que se llaman las explicaciones ad hoc. Se vale, pero es que no. Es que el Dios de la Biblia no es ese, no es Dios. El verdadero Dios es uno que
que no está, bueno, como el Dios de Spinoza, que es todo el universo. La gente se fascina con el Dios de Spinoza. No, mira, el Dios de Spinoza no se parece a ningún Dios de los que hablan las religiones. Y es un subterfugio filosófico para rehuir el hecho de que tu Dios es imposible. Los primeros que hicieron esto fueron, no los primeros, pero unos que hicieron esto con mucho entusiasmo fueron los deístas durante el proceso de la Ilustración y del enciclopedismo. La idea de un Dios que creó el universo, lo echó a andar y luego ya se fue. Y entonces, bueno, si hay mal en el universo, pues ya no le puedes echar la culpa a Dios, pero resulta que ese Dios tampoco te va a escuchar tus oraciones, tampoco te va a castigar, tampoco te va a premiar. Es decir, no va a funcionar como un Dios. No va a funcionar como entendemos el concepto de Dios, como alguien que es el que lo crea todo, el que lo puede todo, el que lo sabe todo y el que domina el universo. Si tú dices, no lo domina, lo echó a andar y luego ya se fue, pues se tenía que jugar al mus con sus amigos en el bar y ahí está jugando desde hace miles de millones de años. No, es una forma de tranquilizarte pensando que de todos modos puede haber un Dios, pero no es sostenible, no es aceptable. Cuando hablamos de Dios hablamos de cómo lo presentan las religiones y cómo los presentan las religiones son altísimamente improbables. Vamos a hacer rápidamente un poquitito de nuestro taller literario súbito. Ya que decidí hacer este taller literario súbito, ya una de las cosas que iba a hacer ahora ya no me da tiempo de hacerla. ¡Qué bien! Bueno, pero yo quería hablar esta vez de los personajes. Porque uno de los problemas que tenemos cuando leemos ciertas cosas son los personajes que no son creíbles, o los personajes que son demasiado bidimensionales, los buenos buenos y los malos malos. Si en algo fue valiosísimo el trabajo de Juego de Tronos, el trabajo de George R.R. Martin, es el utilizar personajes que son como personas, o sea, que son buenos y malos. Hay malos malos, hay malos malos en este mundo que uno los conoce, pero la gran mayoría de los seres humanos no son ni buenos ni malos, sino son a veces buenos, a veces malos. A veces son sumamente inteligentes y a veces son profundamente imbéciles, o somos. A veces somos enormemente sensibles a los intereses de los demás y a veces somos horrorosamente egoístas. Esa complejidad del ser humano es la que se supone que tratas de explorar en la literatura. No exploras las cosas ni las historias, sino la forma en que los seres humanos viven o causan o mueven o reciben los efectos de esas historias que cuentas. Y donde fallamos enormemente es en la creación de personajes serios, de personajes creíbles, de personajes que tú leas y digas, te creo. Vamos a empezar por una cosa fundamental para esto. La literatura, como todo el arte, es un contrato entre el espectador y el creador. Es un contrato de suspensión de la incredulidad. Tú vas a aceptarme que este jarrón de girasoles es verdaderamente un jarrón de girasoles y no una pintura hecha con gruesos trazos, y a cambio de ello yo te voy a dar una experiencia estética o te voy a hacer transmitir una idea aguda. Entonces Van Gogh te dice, estos no son realmente girasoles, son una interpretación de los girasoles hecha con las pinturas que tenía a mano y con el único jarrón de girasoles que pintó 5 o 6 veces. Pero si tú me aceptas un acuerdo de suspender tu incredulidad y de no esperar una pintura hiperrealista de girasoles, yo te voy a dar una experiencia nueva. En la literatura es mucho más claro. Yo te voy a contar la historia de unas personas que no existen en una ciudad imaginaria, por mucho que la tome yo de la realidad, en un lugar imaginario, en un tiempo imaginario, aunque sea el presente o aunque yo te lo ubique en 1983 o en 2072, es un tiempo imaginario porque nunca va a ser así, y una historia falsa. Si tú me aceptas esto como realidad durante un momento para partir, yo te puedo asombrar, yo te puedo hacer interesarte, yo te puedo hacer apasionarte, yo te puedo hacer
dudar, te puede hacer pensar, te puede hacer tener experiencias estéticas y emocionales importantes. Y lo más importante en este contrato de suspensión de la incredulidad, de decirle al autor, a ver, te creo. Entonces pues hay unos trolls, hay unos hobbits que tienen pelos en las patitas, que viven en agujeros en la tierra y que tienen que salvar el universo, tienen que salvar la Tierra Media, devolviendo fundiendo el anillo. Y hay orcos, y hay trolls, y hay enanos que son muy antipáticos, son re buenas personas, y hay magos, y hay brujas, y hay elfos. Bueno, te voy a creer a ver a dónde me llevas. Claro, cuando tú aceptas las premisas que tiene el Señor de los Anillos, te lleva a lugares maravillosos. Lo más importante son los personajes. Para mí el personaje más maravilloso, por ejemplo, del Señor de los Anillos es Tom Bombadil, y nunca le perdonaría a Peter Jackson que no estuviera Tom Bombadil en las películas. Los personajes tienes que crearlos como si fueran personas reales. No son nombres y fachadas. Tienes que darles personalidad. Y una de las formas de darles personalidad es darles historia. Esto yo lo he hablado con muchos autores. Muchas veces yo sé que el personaje del que estoy hablando le fue mediocremente en la primaria y su papá murió cuando tenía 9 años. Y lo crió su mamá y su abuela era muy buena persona y su mamá pues, no la veía porque trabajaba mucho. Y eso nunca está en el cuento o en la novela, pero yo lo sé porque son los elementos que van a disparar por qué en mi fantasía este personaje, y estoy pensando en un personaje de mi novela La música de los perros, por qué va a actuar como va a actuar, por qué va a ser más paternalista con los niños de la calle, por qué va a ser más o menos violento o va a reaccionar más o menos violentamente ante la realidad. Tengo que conocer al personaje, tengo que crearle una realidad que no tengo forzosamente que poner en el papel, pero tengo que hacerlo real para mí. Y una vez que es real para mí, cuando cuento lo que le pasa a él, añado detalles, cosas, la forma en que levanta la ceja, la forma en que señala, la forma en que se pone recto cuando escucha algo que no le gusta, que procede de esa historia que yo le creé. No hay nada más triste que los personajes bidimensionales. Y los personajes bidimensionales eran, digamos, aceptados, pero ya no lo son. Superman era bidimensional, Batman era bidimensional. Sí, tenía muchos conflictos y todo, pero era un personaje bidimensional. No tenía demasiadas complejidades. Por eso tiene éxito Marvel con Spider-Man. Porque Spider-Man es un personaje tridimensional. No es un señor perfecto que vino del cielo como Superman y que no hay nada que lo lastime. Sino que era un adolescente como nosotros. Yo debo haber tenido 12 años cuando empecé a leer Spider-Man. Y dije, es maravilloso, este es como yo. Es un personaje real. Fíjate, se hace real un personaje como el Hombre Araña, un superhéroe al que le picó una araña. La creación de personajes debe ser primorosa, cuidadosa y bien fundamentada, no antes de escribir, pero al momento de escribir, cuando de pronto tu personaje va a reaccionar, y en ese momento, ¿cómo va a reaccionar? ¿Por qué va a reaccionar así? ¿Qué le pasó? ¿Qué no le pasó? ¿Qué actitud tiene ante la vida que le va a hacer reaccionar de tal o de cual manera? Ese sería, digamos, lo que yo podría contar un poco sobre creación de personajes en nuestro taller literario súbito. Y como no voy a poder hablar de lo otro hoy, sí, vamos a dedicar 7 minutos más o menos o un poco más a un asunto que estalló estos días. El problema de los estudios en animales es el problema de la experimentación animal. Y ha salido mucho a raíz de un laboratorio que está acusado de prácticas inadecuadas con los animales. No voy a entrar en ese caso para nada. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Alguien que se hace llamar Sin Experimentación Animal, un anónimo de Twitter, sacó un tuit en el cual acusaba, primero que nada presentaba unos macacos indonesios siendo atrapados en la selva de Indonesia, con una cosa horrorosa. Está la madre con el pequeño y le arrancan al pequeño y lo meten en una bolsa de azúcar. Se ve además que la palabra azúcar
en indonesio. Y algo que es evidentemente muy emocional. Y dicen, así se captura a los animales con los que se hacen experimentos en lugares como el CSIC. Y yo pregunté, ¿tienen pruebas de que estos son animales que se han llevado a los laboratorios del CSIC y no son parte del tráfico de animales salvajes como mascotas, comprados por narcotraficantes o por tipo de locos que compran animales salvajes como mascotas? Tienes el problema de los hipopótamos en Colombia porque eran las mascotas de Escobar. Y me dicen, son animales de laboratorio. Nunca me lo demostraron. ¿Se cree usted que la captura es diferente según el propósito de la comercialización? Yo no lo sé. Yo no tengo por qué creerme nada. Rotundamente no. Por lo dices tú, demuéstramelo. En cualquier caso, estos serán vendidos en laboratorios. Demuéstramelo. Ese es el problema, que son desconocedores absolutos del sufrimiento del animal. No. El sufrimiento del animal ya lo vimos. Lo que estamos preguntándonos es si se va a utilizar para investigación, porque infringiría tantas leyes que acaba mucha gente en la cárcel. Y no los que reciben, no los que capturan a los animales, sino los que los compran para experimentación. Y digo, yo no sé si son animales de laboratorio o mascotas de narcotraficantes. Ustedes están acusando al CSIC. Es una organización científica que ha luchado muchísimo por mantener una posición clara, ética, respetable, digna y reconocida mundialmente. Los están acusando de comprar estos animales y pido las pruebas. Si no las tienen, están calumniando y espero que los demanden penalmente. Y si ven arriba, porque yo soy tonto y no lo capturé en su momento, pero este cobarde borró ese tweet, borró el tweet donde acusaba al organismo que se dedica a la ciencia en España de adquirir macacos obtenidos en capturas aterradoras en Indonesia para experimentos horrorosos que seguramente están haciendo, donde despellejan a los animales vivos. Yo creo que la causa es buena, pero la forma de manejarla es incorrecta. Yo creo, es que todos los científicos que yo conozco creen que hay que reducir al máximo la experimentación animal, reducir la incomodidad de los animales en la experimentación animal y no hacerla cuando no es absolutamente necesaria, y hacerla con la menor cantidad de animales necesarios para tener un resultado científicamente válido, etcétera, etcétera. Todo esto voy a hablar ahora. Es decir, los biólogos que yo conozco, los investigadores en biomedicina que yo conozco, no son sádicos que maten gatitos, no son remedos de asesinos en serie. Son gente que tiene una empatía enorme por los animales de laboratorio. Pero el trabajo de estas personas es mostrarlos como verdaderos monstruos. Y entonces, si tú buscas experimentación animal en Google, aparecen un montón de fotografías aterradoras que no sabes ni siquiera si son laboratorios, o no sabes ni siquiera si han sido creadas, como PETA creó, un sujeto de Alex Pacheco, un operativo de PETA, creó unas fotografías falsas de unos monos, precisamente unos macacos como los indonesios, en Silver Springs en 1981, causando un escándalo enorme, acusando de que se estaban maltratando a los animales, cuando las fotografías que tomó, él estaba torturando a los animales para que pareciera que la investigación que se llevaba a cabo era poco ética. Aquí hay dos asuntos a dictaminar. Primero, si es necesaria la experimentación animal. Y segundo, si cuando se hace adecuadamente. Personas como este anónimo dicen que no es necesaria. Y punto. No pueden demostrar que no es necesaria porque hay un cuerpo enorme de estudios que te dicen que es necesaria la investigación animal en ciertos casos. Que no es posible todavía prescindir de la investigación animal. Y que en casos como los de la veterinaria, por ejemplo, de la medicina veterinaria, pues es muy difícil no experimentar con los animales a los que vas a beneficiar con tu experimentación veterinaria, ¿no? Vamos, parece de lo más obvio. Pero la realidad es que sí es necesaria y no se puede discutir, y no hay forma de demostrar que se está haciendo por maldad o por desidia o por crueldad. Se hace cuando es necesaria. Hay comités,
Entonces, lo que tenemos que admitir es, bueno, si es necesaria, cuándo es necesaria y cómo se hace cuando es necesaria. Bien, hay comités éticos de experimentación animal en todas las instituciones científicas y universidades españolas y de muchos países, y donde no los hay deben instaurarse. Hay una directiva europea ya de 1986, del 24 de noviembre, sobre el trato a los animales de laboratorio. Y eso ha sido retomado por la legislación española 3 veces, en 1989 me parece, en 2005 y en 2011 todavía se actualizó la legislación. Se dice, se utilizará siempre que sea posible, en lugar de un procedimiento, método o estrategia de ensayo, científicamente satisfactorios que no conlleven la utilización de animales vivos. Si lo puedes hacer en células, si lo puedes hacer con simulaciones por ordenador, si lo puedes hacer de otro modo, siempre se preferirá eso a la experimentación en animales. El número de animales utilizados se reducirá al mínimo siempre que ello no comprometa los objetivos del proyecto, y las actividades como la cría, el alojamiento y los cuidados se refinarán tanto como sea posible para eliminar o reducir al mínimo cualquier posible dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero a los animales. Estos son los 3 principios que se llaman reemplazo: reemplazar a los animales siempre que se puede; reducción, reducir al mínimo el número de animales con el que trabajas; y refinamiento, refinar los métodos tanto de experimentación como de conservación de los animales para que sufran lo menos posible. Esto es la ley, y es una ley europea retomada por España, diciendo cómo se debe alojar a los animales, cómo se debe criar a los animales, quiénes pueden o no hacer experimentos con animales. No se puede hacer, y aquí hay claramente la ley española dice, no podrán llevarse a cabo experimentos con animales capturados en la naturaleza, a menos que los experimentos con otros animales no sean suficientes para los objetivos del experimento. Y estos, ¿qué procedimientos puedes hacer? Bueno, los que sean para la prevención, profilaxis, diagnóstico, tratamiento de enfermedades, mala salud u otras anomalías o sus efectos en seres humanos, animales o plantas; la evaluación, detección, regulación o modificación de las condiciones fisiológicas en los seres humanos, los animales o las plantas, que es lo que digo, no solo la investigación para la medicina humana, sino también para la medicina veterinaria. Está perfectamente legislado el uso de especies amenazadas, la prohibición de utilizar primates que son nuestros más cercanos parientes: gorila, chimpancé, bonobo y orangután. Está legislado. Todo está previsto porque allí han participado científicos que saben lo que es la experimentación animal, a diferencia de estas personas que no tienen idea. Entonces, entre la legislación europea y la legislación española, tenemos los mecanismos necesarios para denunciar a quien falla, denunciar a quien hace sufrir a los animales, denunciar a quien experimenta incorrectamente. Pero eso no es lo que quieren, como hablábamos la semana pasada, lo que quieren es prohibirlo. Lo que quieren es prohibición. Y realmente me molesta muchísimo la idea, porque en este momento, por ejemplo, las vacunas fueron probadas en animales, todas. Por supuesto que fue necesario probarlas en animales. Porque hay cosas que no vas a usar niños, y no vas a usar personas. Y hay que tratar de evitarlo, pero presentar la investigación en animales como un acto de crueldad, de salvajismo, de barbarie, de odio incluso a los animales, es de una bajeza increíble que no lo justifica, por supuesto, la bondad, la nobleza de la causa, ¿no? España tiene un comité español para la protección de los animales utilizados con fines científicos. Y este comité se reúne y analiza lo que se está haciendo con los animales. Y cada universidad, cada institución de investigación tiene un comité de ética en la investigación. Estoy mostrándole la Universidad de Oviedo, que es la de aquí de Asturias, pero toda institución tiene un comité ético que para autorizarte, pregúntale a un biólogo, para autorizarte una experimentación en animales, tienes que justificarlo por todos los modos. ¿Cuántos animales necesitas? ¿Por qué no lo puedes hacer con menos? ¿Y por qué necesitas ese y no otro animal? Y no lo podrías hacer en tejidos de cultivo de tejidos, no lo podrías hacer en cajas de Petri, no lo podrías hacer de otra manera. ¿Y cómo vas a tratar esos animales? ¿Y qué va a pasar cuando terminen? Tienen que sacrificarse porque quedan dañados o pueden sobrevivir. Está prohibido experimentar 2 veces en el mismo individuo, por ejemplo. La legislación es muy amplia. Fingir que la legislación no existe y que cada quien hace lo que le sale del bolo es una bajeza infinita. Me van a decir, pero es que hay veces que las leyes no se respetan. Sí,
Pero esto es como decir que pues, el asesinato está prohibido, pero hay asesinatos. Y esto quiere decir que entonces debemos prescindir de las leyes contra el asesinato porque desafortunadamente no logran evitar los asesinatos. No. Pero en la mayoría de los casos, si uno se acerca a la comunidad científica, sabe que se están cumpliendo las reglas necesarias para que las investigaciones se hagan con los más estrictos niveles éticos que sea posible. Y utilizar demagógicamente el dolor de los animales para acusar a instituciones científicas, para acusar a la gente que salva vidas de ser psicópatas de la peor calaña, me parece una bajeza enorme. Y eso lo empezó a hacer PETA y lo siguen haciendo grupos como estos, anónimos, silenciosos, que nunca dan la cara y que están denigrando el trabajo de gente que no tiene ninguna culpa de ninguna de las cosas que se le achacan. Y el que la tenga se le puede y se le debe denunciar y se le debe detener. Con esto creo que ya terminé de quedar mal con muchísima gente y entonces pues ya no da tiempo de hacer otras cosas en esta hora. Vamos a tomarnos un par de minutos y regresamos como siempre. Gracias. Bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias a quienes se mantienen con nosotros. Tenemos 270 personas en el chat, 270 besos para todos. Abrazos también, sí, abrazos también. Total. Por lo menos virtuales porque pues con la pandemia seguimos sin podernos abrazar y besar demasiado. Qué barbaridad. Me van a perdonar que no llegue muy lejos con el chat, ni con el de la semana pasada, pero es que hay un fenómeno que ustedes ya saben. Bueno, algunos ya lo conocen y quienes no lo conocen lo tienen que conocer bien. No me da la vida para nada, no me da el tiempo suficiente, que yo quiero hacer por lo menos dos de estos a la semana, sería genial, hacer martes y jueves, por ejemplo, o lunes y jueves.
Pero mi tiempo es tal que, si se han dado cuenta, no estamos pudiendo estrenar siempre los martes. Estoy estrenando los miércoles porque el lunes, entre que tengo traducciones, tengo que entregar el artículo del periódico, el artículo de ciencia que escribo yo para el correo, pues resulta que ya no me da tiempo de hacer el guión de la semana, del video que se debería estrenar los martes, entonces acabo estrenando el miércoles y bueno, no me da la vida. Me pregunta alguien cómo podríamos combatir los paraísos fiscales. No sé. El problema es que los paraísos fiscales los tienen quienes tienen enorme cantidad de dinero y por lo tanto tienen poder, y el quejarnos de que los ricos tienen poder pues nunca ha servido para bajar el poder de los ricos. Hay que hacer cosas, pero es fundamental que todos elijan gobiernos que estén dispuestos a luchar en contra de los paraísos fiscales, poniéndose en contra de los ricos de su país, porque los organismos internacionales, si no tienen la presión de sus propios miembros, pues no hacen demasiado. Dice alguien que los posmos mataron a las humanidades. No sé si las mataron, pero por lo pronto las tienen bastante inconscientes o aleladas. Pero yo espero que esto se corrija. Sabine Hosenfelder, no la conozco, no la he visto, lo siento. ¿Qué es el fenómeno rojipardista? No sé qué sea, pero no es esto viene seguro de algún estalino, porque creo que sé por dónde va. Comparte la idea de que el Quijote es una crítica al idealismo y no una apología de él, por supuesto. Por supuesto, el Quijote se burla constantemente del idealismo y del buen rollismo y de la ñoñería casi de don Alonso Quijano todo el tiempo, por supuesto, porque no le veo yo ninguna novedad. Lo extraordinario es que al intentar burlarse de alguien que cree en las novelas de caballerías y se cree toda la historia de los cuentos aquellas historias que comienzan con el cuento del Grial, precisamente de Chrétien de Troyes. También tuve una época que me dediqué a leer novelas medievales. Al tratar de burlarse de él, lo que hace es exaltarlo, pero no es a propósito, no es el objetivo que tiene Cervantes, y por eso el Quijote recupera la razón al final de la segunda parte, cuando se muere, para que ya no le vuelvan a robar el copyright, se hagan otro Quijote como el de Avellaneda. Es probable que por culpa de los antivacunas un virus mute y haga la vacuna inservible. A ver, es probable, pero no se ha visto. Es decir, las mutaciones que se han hecho no hacen inservibles a las vacunas, pero algunas mutaciones pueden hacer que la vacuna tenga que renovarse o actualizarse, como las mutaciones de los virus de la gripe hacen que tenga que rehacerse la vacuna todos los años. Pero sobre todo es que donde hay gran carga viral hay mayor posibilidad de que aparezcan variantes, punto. En los lugares donde no están vacunados, sea porque alguien es antivacunas o sea porque, como en los países más pobres, pues no han llegado las vacunas en cantidades suficientes, lo cual es una barbaridad. Bueno, me voy a quedar más o menos por aquí porque por lo menos esto sí lo quería yo hacer. Miren, vamos a nuestra galería nocturna. Hace un par de semanas Ernesto Mirabal González me propuso que hablara de fotógrafos y el comentario me parece muy acertado porque la fotografía es parte de las artes plásticas y es la que yo ejercí o ejerzo todavía en ocasiones y la hemos tenido fuera, pero hemos hablado sobre todo de pintura y algo de escultura. Entonces vamos a hablar de este señor que me cae muy bien, que lo quiero muchísimo, que se llama Joseph Kudelka, que tiene unos 84 años, todavía anda por allí. Es del 10 de enero de 1938 y es un fotógrafo checo-francés. Checo porque nació en Chequia, la antigua Checoslovaquia, y francés porque adoptó la nacionalidad francesa hace muchos años. Él se interesó sobre todo por los rituales humanos y sociales
y se interesó mucho por un grupo que estaba oprimido y perseguido y mal visto en su Checoslovaquia natal, Checoslovaquia, país que ya no existe, por supuesto, que eran los gitanos. Hizo una serie de fotografías, vamos a ver algunas de ellas, magníficas sobre los gitanos. Estuvo tanto en Eslovaquia como en Rumania fotografiando a los gitanos, pero en 1968 le pasó algo muy particular. En 1968 hubo un movimiento dentro de Checoslovaquia que se llamó el socialismo en rostro humano. Un señor llamado Dubček llegó a primer ministro de Checoslovaquia y planteó la idea de que todas las ideas de Marx estaban muy bien, pero podían llevarse adelante sin la represión, que era la característica del autoritarismo ruso desde Lenin. Lenin establece que aquí mano dura y mano de hierro. Y entonces abre cosas como la libre expresión, el juego político, y esto a la Unión Soviética de aquel entonces pues no le resultó de lo más simpático del mundo. Entonces, mientras en Occidente nos fijábamos en los movimientos del 68 que trataban de liberarnos del malvado capitalismo, pues la Unión Soviética procedió a invadir Checoslovaquia para impedir que dejara de ser rigurosamente autoritaria comunista. Y Joseph Kudelka hace una serie de fotografías de las que vamos a ver algunas ahora, espectaculares, impensadas, con todo lo que había hecho sobre gitanos y sobre su visión del ser humano de la invasión soviética. Kudelka es miembro, por cierto, de la agencia Magnum, una de las agencias de fotografía más importantes, y ha seguido trabajando durante muchos años. Pero vamos a empezar aquí. Esto es algo de la visión, no sé, dulcemente dura de la que es capaz la cámara de Joseph Kudelka. Todos estos son gitanos. Es una característica innegable del pueblo gitano, este pueblo que procede del norte de la India, pero que ya no es del norte de la India. No los puedes mandar de regreso a su casa porque su casa es donde están. Y es su amor por la música. Esta es una característica que refleja enormemente también en su fotografía Kudelka. Estos niños son niños mostrando, mira qué fuerte y grandote soy. Son niños. Siempre es bueno fotografiar niños. Desafortunadamente ahora no se puede fotografiar niños porque se teme que una fotografía inocente, una fotografía que busca otra exploración, sea mal empleada por la gente miserable. Son fotografías posadas, pero al mismo tiempo son posadas hasta el límite en que la gente te deja que los poses, y los que no son modelos profesionales posan como les da la gana, esencialmente. Eso te lo puedo decir yo, que he trabajado muchísimo. Mi fotografía es fundamentalmente de figura humana. Pero esto es el momento en que entran los tanques en Praga. La mano es la mano de Joseph Kudelka, el reloj muestra la hora en la que están entrando y no se ven porque la oscuridad precisamente de la fotografía lo impide. Por detrás, entre los árboles, están entrando los tanques soviéticos a terminar con el experimento del socialismo con rostro humano de Alexander Dubček. Cuando cayó la Unión Soviética y Checoslovaquia fue liberada y para luego dividirse por motivos no nacionalistas estúpidos, todo nacionalismo es estúpido, pero yo recuerdo que Alexander Dubček vivía y logró estar en un rehabilitado por su propia gente en un balcón donde hacía que abrazaba a todos, el gesto de abrazar a la multitud que estaba abajo del balcón, y Dubček decía, los conozco a todos. Yo lo utilicé como título, no me acuerdo si de un cuento o de una novela, no fue, pero de un cuento utilicé esa frase, los conozco a todos, porque él, el líder político que había soñado con un mundo mejor para los suyos, que para eso deberían ser los líderes políticos, conocía finalmente a cada uno de los que estaban allí ovacionándolo.
es la desesperación de la invasión y al mismo tiempo la resistencia que puede dar una persona de una fragilidad patente, ¿no? Es lo mismo, vemos la entrada de las tropas y a una mujer en la desesperación. Lo peor que le puedes hacer a un pueblo es impedirle soñar, yo creo, ¿no? Puedes ser pobre, pero si no puedes ni soñar, porque todo pueblo, todo grupo humano se caracteriza, entre otras cosas, por eso, por soñar una vida mejor. Cada uno de nosotros sueña una vida distinta, una vida mejor, un mañana que cambie algo para estar en mejores condiciones. Estos jóvenes trepados en un tanque soviético pensaban que podían parar la invasión, hubo algunos miles de muertos y no, evidentemente no se paró y nunca volvió. El experimento se detuvo exactamente allí mismo, pero cuando el heroísmo tiene que ser a pecho descubierto, el heroísmo es a pecho descubierto y poderlo fotografiar y estar allí en ese momento y tomar la foto y decidir que porque te estás jugando tú también la vida al registrar esto, a mí me parece espectacular. Como es el caso de este viejo, que tiene su portafolios en la mano izquierda y con la derecha, con un ladrillo, pretende parar un tanque soviético. Es un canto a la impotencia, pero también es un canto a la dignidad humana, me parece, un canto a la capacidad humana de resistirse ante aquello que sabemos que es malévolo, que es malvado, que es cruel. Y entonces, pues ese es Joseph Koudelka, el gran fotógrafo checoslovaco, checo-francés ahora, que les recomiendo muchísimo. Tiene muchísimo trabajo más, trabaja en otros espacios, no solamente en los gitanos y la guerra, pero no puedo hacer más que un muy breve repaso de esto. Me voy a tener que saltar un montón de cosas, pero sí quería yo hablar de esto porque esto me interesó en particular por lo absurdo que es. Resulta que en México tenemos guerra contra los videojuegos, así como en otras ocasiones los Estados Unidos ha emprendido una guerra contra los videojuegos, imaginándose cosas que no puede demostrar, pues tardíamente el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido que es el momento de hacerlo y por lo tanto su secretaria de Seguridad pide prohibir la venta de videojuegos con violencia. Esto es muy interesante, ¿no? Es una ley para tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que hagan apología del delito o que contengan mensajes sobre el consumo de drogas. El problema es cómo sabes que hacen apología del delito. O sea, Pac-Man, por ejemplo, hace apología del robo de pedacitos alimenticios y cuando tomas un pedacito y te vuelves grandote y te puedes comer a los otros, será una droga. Como los hongos de Mario, ¿no? Ustedes han jugado a Super Mario, ¿no? Su apología a las drogas, esos hongos, cuando los sometes a la interpretación, todo es interpretable. Pero todo esto viene de que López Obrador ha dicho lo siguiente. En los últimos meses, estos son cortes de varios meses. El riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, los enfrentamientos estos que se dan en los juegos. Y ahora, juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños. Que nuestros hijos se levantaban a ver a Chabel. Ahora, esos juegos de Nintendo, pura violencia. Y el juego consiste en eliminarse hasta que queda uno. Fíjense. Y que sin duda afecta, daña. Y que sin duda afecta, daña. Pues ese es el panorama que tenemos. Yo le diría primero que nada a López que si la gente veía Chabelo, y a mí ya me tocó, y otros espectáculos similares, era porque no había opción, había un canal de televisión que tenía programación infantil, así que pues, no había otro plato para elegir, y hubiera yo querido tener videojuegos. Sí, pero en vez de videojuegos jugábamos a las guerritas, donde nos matábamos.
Luego jugábamos a vaqueros y a indios donde nos matábamos. Y además teníamos otros juegos donde nos eliminábamos. Por ejemplo, el béisbol, que le gusta mucho a López Obrador, que se ha gastado, lo que no se está gastando en escuelas lo está gastando en hacer estadios de béisbol. El béisbol es un juego en el que se van eliminando y entonces ya luego solo quedan los que juegan los playoffs y luego quedan solo 2 y esos 2 juegan una serie final donde solo queda uno. Imagínense. Por favor, da la impresión que este hombre no tuvo infancia, pero lo alarmante es el final. Ese sin duda dañan, que ha sido asumido por otros miembros del gobierno, como la Secretaría de Seguridad, como una orden. El responsable de comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, empezó diciendo esto, es que claro, hay adicción a los juegos. Chicos, no la hay, ya hemos hablado por qué no la hay. Y terminando con el proyecto de venta de videojuegos que hagan apología del delito o que contengan mensajes sobre el consumo de drogas, que visto así puede ser cualquier cosa. A ver, cuando tú ves todo mal, y lo decíamos en el video que hicimos precisamente sobre el pánico satánico de los años 80, cuando tú interpretas las cosas de cierta manera a partir de la ignorancia, puedes hacer lo que quieras. Así se hacen las cacerías de brujas, y esto es una cacería de brujas. ¿Por qué? Porque los estudios serios que se han realizado sobre los videojuegos, como antes sobre la televisión, como antes sobre los cómics, como antes sobre el rock, como antes sobre todo aquello que ha sido acusado por los fanáticos religiosos de contaminar el alma de los jóvenes. Todos los estudios serios que se han hecho indican que no provocan violencia, que no hay una relación causal entre el jugar juegos violentos y ser violento. Obviamente una persona violenta jugará juegos violentos y luego será violenta, pero no hay una relación causal. Correlación, causalidad, hablábamos de ello también la semana pasada. Entonces, pero es muy fácil suponer que lo que está pasando es por culpa de los videojuegos. ¿No será que hay violencia entre los niños porque ven a narcotraficantes y una delincuencia que asesina a 100,000 mexicanos al año ante la complacencia de este señor? Eso podría ser. Luego ves, dejan personas decapitadas y dejan espectáculos aterradores. Los criminales que trabajan con absoluta impunidad, más del 98% de los delitos en México son impunes. Pues a lo mejor eso es lo que puede ayudar a que los niños crean que la violencia es una salida, pero no son los videojuegos. No están, los estudios están allí. Y yo estoy seguro que algunos de los que gravitan alrededor de la presidencia conocen esos estudios. Y podrían decir, oiga, no, mire, es que no, eso de sin duda dañan, es que sí hay duda. Hay poca duda de que no dañan en realidad. Pero la gente alrededor de López no se atreve a hablar. Afortunadamente hay gente inteligente. Y a una de estas personas inteligentes, que es Sujitok, que es una gamer y conocedora de los videojuegos y especialista en videojuegos, en TikTok respondió esto, que me parece que debería estar en lugares mucho más serios, a ver si llega a la conciencia, ya no de López Obrador, de quien yo no espero absolutamente nada, sino de quienes a su alrededor le digan, oiga, ¿no podría usted dedicarse a cosas un poco más importantes? Veamos. Ustedes díganme, ¿acaso hay un niño de 7 años que cuente con la cantidad de dinero para un juego AAA, llámese, no sé, ahorita cuánto valen, mínimo unos 1,400 pesos, y que vayan a un lugar y digan, ay, dame este juego, por favor? O sea, no están consumiendo cosas económicas que podrían conseguir en una tiendita de la esquina. Entonces me hace un poco tonto que, por ejemplo, piensen estas personas que un niño de 7 años diga, o de 5, ay, sí, traigo 1,400 pesos en la cartera que me sobran, me voy a ir a comprar un videojuego violento. ¿Para qué prohibir la venta de algo a lo que no va a poder tener acceso el niño comprándolo él? ¿Y hasta qué edad? La lógica demoledora de Carla Reyoso, que es esta TikToker y gamer conocida, bastante conocida en México, debo decir además, no puede pasar algo así de meramente de sentido común en los alrededores del gobierno de la 15ª economía mundial. Es que háganme el favor. Y hablando de lógica de primera, lo que sigue, también de Carla. Y el de la tienda claramente es el que le tiene que decir, oiga, señora o señor, este juego es clasificación C.
Y luego hay papás que le dicen, no me importa. Entonces ahí está el problema, en la educación de los papás. No en la venta, o sea, negarle a un chavo que quiera comprar un juego no va a cambiar nada. Porque bien sabemos que todos los que hemos jugado juegos que no son de nuestra edad es porque están disponibles desde nuestras casas. O sea, ya estaban allí. ¿Usted se acuerda cuando era joven y quería saltarse una prohibición? ¿Se la saltó? Yo también. ¿Por qué la gente a veces parece que cuando le salen canas se olvida de haber sido joven? Se olvida de lo que... Espera que los jóvenes sean distintos ahora y empieza a comportarse como aquellos que le decían tonterías cuando era joven y que se giraban y le decían, pues lo que estás diciendo es una tontería. ¿Y cómo se puede perder así el sentido de, mira, todos hicimos lo que no debíamos? Es que está prohibido que hagan esto. Ajá. No podemos acudir a la lógica. Mira, yo creo que finalmente las conclusiones de Carla, a quien le agradezco muchísimo que me haya permitido usar su segmento de TikTok, probablemente hablo con ella uno de estos días para el Rey va Desnudo sobre el mundo gamer como es en la actualidad, al que yo evidentemente tengo poco acceso, por mucho que juegue yo a videojuegos, pero la conclusión es una conclusión que debería quizás llegar a las alturas de un gobierno que se olvida de la violencia real por preocuparse de la violencia de juego. Y hay una cosa, esto ya me ha pasado. En charlas que yo he dado a niños de colegio en España, o sea, de primaria, algunas veces les he preguntado, oye, ¿tus papás se preocupan porque juegas videojuegos? Sí. ¿Les has dicho, tú matas mucha gente? Sí, hago Grand Theft Auto y Call of Duty, World of Warcraft. Muy bien. Matas mucha gente, todos los que están enfrente. ¿Tú matarías a alguien en realidad? Y los niños te miran y te dicen, a ver, es un juego. Ok. Diles a tus papás que entiendes la diferencia entre la fantasía y la realidad. A los 5, 6, 7 años los niños entienden la diferencia entre la fantasía y la realidad. Nosotros jugábamos a los soldaditos, pero tampoco matábamos gente en realidad. Y luego los profesores me han contado, después de charlas que he tenido así con los niños, que los niños decían, es que mis papás estaban impresionadísimos de darse cuenta de que no voy a matar a nadie por el hecho de que esté jugando World of Warcraft. En conclusión, lo que se tiene que hacer es educar a los papás para que sepan qué tipo de juegos tienen que jugar sus hijos. Y si no les importa, pues a nosotros tampoco. ¿Sencillo? Mucho. Complejo para ciertas personas enormemente. Y no solo eso, sino que como colofón del proyecto para prohibir los videojuegos tenemos la eliminación de palabras neoliberales de los libros de la Secretaría de Educación Pública, entre ellas palabras como excelencia educativa o productividad que se consideran ideológicamente nefastas. ¿Qué les puedo decir? Pues como no les puedo decir nada, no les digo nada. Tenemos un problema muy grave entre gente que no entiende todavía que el mundo a su alrededor no es tan oscuro a veces como el mundo dentro de su cabeza y que el mundo real sigue teniendo fronteras con lo virtual, por mucho que esto se esté rompiendo. Dicho lo cual, y después de haber quedado mal con más gente, esta sí no la dejo yo de hacer hoy porque ya me estoy saltando 2 segmentos que no cupieron, pero esta es nuestra pequeña serenata nocturna. Bueno, he estado hablando de música generalmente en otros idiomas, y generalmente en inglés, porque es lo que más escucho, lo siento, perdónenme, pero sí quiero hablar de un disco que me sigue pareciendo uno de los mejores discos del rock en México, el rock en español, que tiene 41 años este año, 42, no me acuerdo si es el 80 o el 81, se grabó en el 80 y se publicó en el 81, pero es un disco que cuando uno regresa, él tiene la característica de que no ha
no ha envejecido nada mal. No ha envejecido nada mal y es esto que tienen ustedes aquí, que se llama Sesiones con Emilia de Roberto y Jaime. ¿Quiénes son Roberto y Jaime? Bueno, pues son Roberto González y Jaime López, que allá por 1980 habían hecho un grupo con Emilia Almazán y luego intentaron estas aproximaciones a un rock que en México se llamó el rock rupestre, porque no había dinero para guitarras eléctricas. Yo he contado que mi primera guitarra me la dieron a los 16 años. Yo a los 9 quería una guitarra eléctrica. Quería ser los Beatles, lógicamente. Pero mi guitarra eléctrica la tuve casi a los 30 años. Entonces, en México se creó este rock rupestre, este rock acústico, tratar de hacer rock sin la parte electrónica que tan importante resulta para el rock en sí. Sin embargo, se lograron cosas maravillosas y hemos hablado de gente como Rodrigo González y otros muchos. Bueno, este disco no ha envejecido mal. Tiene una serie de canciones de las cuales me voy a atrever a ver si la gente heredera de Modesto López, que fue el que grabó esto primero para el Partido Socialista Unificado de México y luego lo sacó en su propio sello disquero, que fue un sello alternativo importantísimo en México, no me bloquea absolutamente todo el streaming por esto. Pero las canciones son fundamentalmente de Roberto González y de Jaime López, con alguna intervención de Emilia. La voz de Emilia era maravillosa, no sé por qué no siguió cantando, creo que se dedicó a la pedagogía. Y para explicar, para decirlo, pues vamos a decirlo así, con un poco de música. De día rumbo a la oficina, transportando el sueño dentro de un camión. Febril como la obsesión de hallar la mina donde cada tecla deletrea sin voz. Morir como mueres hoy. Esto es Morir como mueres hoy, el track 7 del disco Sesiones con Emilia, donde, por cierto, quienes participan son Emilia Almazán en voz y guitarra, Jaime López, voz, guitarra, bajo y armónica, Roberto González, voz, guitarra y bajo, es decir, cuando uno toca la guitarra, el otro toca el bajo, no había bajista, y Marco Antonio Silva, que hace un trabajo muy interesante en la batería, porque es trabajar la batería con 2 guitarras acústicas, un bajo eléctrico y una batería. No es fácil. Digo que es un disco que no ha envejecido mal, pero al mismo tiempo es un disco que cuenta la realidad musical de ese momento, cuando, como decía yo hace rato, los folcloreros odiaban a los rockeros y algunos que estábamos en el folclore dijimos, mejor me retiro y me regreso al rock, porque allí vivo más a gusto. Y en realidad en el rock se vive más a gusto. Hay canciones que todavía son oídas y son tocadas, como La Soga, como El Huerto, y algunas que a mí me siguen pareciendo maravillosas. Y voy a usar como ejemplo esta de Satisfaga sus deseos. Voy mirando tus zapatos y tu encendedor, voy oliendo el perfume de tu corazón y me acuerdo del origen de la vida. Compré, mire, satisfaga sus deseos de ser quien en la vida siempre todo le sale muy bien. Desde eso, que es enormemente divertido, hasta algo tan tremendamente profundo como el track 5, que es en toda la extensión de la palabra amor, que en sí ya el concepto me parece muy importante y poco explorado en el sentido meramente conceptual. Es decir, todas las canciones de amor, como decía Frank Zappa, las canciones que más se escriben son canciones de amor. Si las canciones influyeran en la gente, que fue cuando se hicieron las sesiones en el Senado de los Estados Unidos en contra del rock, decía Zappa, mira, si las canciones de rock influyeran en la gente, pues nos amaríamos todos, porque la mayoría de las canciones son de amor. Era cuando se pretendía culpar al rock de la violencia. En la misma lógica,
del López Obrador ahora, ¿no? Pero el concepto de esto es maravilloso. En toda la extensión de la palabra amor caben unas cuantas dudas, otras tantas muy agudas, 100 respuestas de 100 gentes, 100 preguntas en la mente, 2 monólogos o más, y los gritos de las masas en toda la extensión de la palabra amor. Jaime López procedería a hacer una larga y maravillosa carrera como compositor, como cantautor, como... Es un monstruo en la escena, es maravilloso verlo en la escena con el piano, con la guitarra. Los tres son de mi quinta exactamente, como se dice en España, que son de mi quinta, es decir, somos de 1954, 55, 56, somos lo que algunos llamaban los muchachos de antes. Jaime tiene una larga carrera, Roberto tiene una carrera un poco menos amplia, intensa, pero sigue que hasta donde sea en los escenarios, y como decía Emilia Almazán, se retiró, aunque ha vuelto a hacer unas cosas. En el 86 hizo un pequeño disco, ahora para Gómez Teixeiro, para un homenaje a Gómez Teixeiro, participó con una canción, pero ella básicamente se retiró de la música, y me parece una pena porque teniendo grandes voces en el rock mexicano, pienso en Cecilia Toussaint, pienso en, ay Dios mío, la que cantaba blues y que era mi amigota y se acabo de olvidar su nombre, incluso la cantante de Tijuana, no, Julieta Venegas, tenemos buenas voces, pero la voz de Emilia era especialmente atractiva para este tipo de música. Es hora de vestir el esqueleto, cargar también al ángel de la guarda, salirse de las sábanas fantasmas, tocarme puede. Soy de carne y hueso. Oh, 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 oh. Es hora de espantarse. Tendrán que estar de acuerdo en que no es un disco que suene a un disco de los 80, como algunas cosas que oye uno y que dice, mira, me gustaba mucho, pero en 2022 yo no puedo escuchar esto. Es uno de los grandes discos del rock en español, sigue siéndolo y se los recomiendo enormemente. Y a partir de eso, de verdad, seguir la carrera de Jaime López, que es una de las personas que lo he dicho en muchas ocasiones y lo diré siempre, de los grandes letristas del rock en español, en un rock que tiene pocos letristas. No me vuelvan a decir que es que sí hay letristas y me sacan los dos ejemplos de siempre. Ya lo sé, los hay, son muy buenos. José Cruz es muy bueno, lo he presentado aquí como poeta. Jaime es magnífico, pero son pocos comparado con la producción que se puede uno encontrar en inglés. Hay muy buenos letristas en Argentina, sí, pero hay muchos, la gran mayoría son aterradores. Y lo mismo se puede decir de Colombia, de Venezuela o del rock chileno. Entonces no me salgan con las excepciones. En general, desde el punto de vista de porcentajes, pues tenemos escasez de letristas buenos, así que sigan a Jaime López, que siempre será bueno tenerlos por allí. Dios mío, ¿qué es esto? Nada. Eso de tratar de ser la orquesta de un solo hombre nunca me sale, pues siempre acabo haciendo barbaridades con mi switcher. Bueno, vamos a hacer una cosa más. Lupita Vázquez me preguntaba, y esto aquí me van a perdonar el ego trip, dice, ¿dónde puedo encontrar los cuentos que publicaste en los 80s en la revista del CONACYT? Bueno, pues es que en los 80 solo publiqué un cuento en la revista del CONACYT que fue con el que gané el premio Puebla de 1984, el primer premio de ciencia ficción que disparó el movimiento de la nueva ciencia ficción mexicana. A partir de ese momento, a lo largo del año publicaba los finalistas. El CONACYT cada año publicaba al ganador del concurso de cuentos de ciencia ficción y luego publicaba a los finalistas. Entonces en el CONACYT yo publiqué un cuento, pero tengo un libro de cuentos que igual lo reedito en digital, que es Escenas de la Realidad Virtual, y en Amazon está el que más me gusta a mí, porque tiene los cuentos a los que tiene más cuentos, la mayor parte de cuentos a los que les tengo un gran cariño,
que es Más allá no hay nada. Más allá no hay nada, está en Kindle, está baratísimo, no existe ya en físico porque fue publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana ya por los años 90, pero es un libro al que le tengo yo un enorme cariño, que tiene algunos de los cuentos que creo que son mis menos malos cuentos, el libro de García o escenas a las puertas, leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno, se me olvidan los nombres de mis propios cuentos, Álbum familiar y otros así. Entonces allí los puedes encontrar en Amazon, barato. ¿Qué podrían hacer los países latinoamericanos para que la situación de Cuba y Venezuela mejore, aparte de decir que son dictaduras? Claro, decir que son dictaduras no sirve de nada. Apoyar a una oposición de izquierda, escasa, bocabajeada, humillada, pero existe una oposición de izquierda y hay que apoyarla. Porque el problema es ese, el problema es que quien hace la oposición más fuerte a salvajes como Maduro, bestias como Daniel Ortega, o personas totalmente disociadas de la realidad como López Obrador, pues es la derecha, y es una derecha que cuando llegue al poder no va a ser mucho mejor. Y entonces tenemos que alentar una izquierda mejor, tenemos que alentar una izquierda que esté cerca de la ciencia, tenemos que una izquierda humanista, una izquierda socialdemócrata, una izquierda libertaria, una izquierda sana, inteligente, no dogmática, y la hay. Si tú miras a tu alrededor, mucha gente de izquierda que tú conoces es así, y se calla la boca, porque la aplastan los leninistas o la regaña la derecha. Entonces, esta izquierda razonable, esta izquierda políticamente viable, esta izquierda que puede gobernar y hacer bien las cosas cuando gobierna, que dan por muerta a cada rato, ya saben que la socialdemocracia está por morir. Hace pocos días, Yanis Varoufakis, este señor griego que vive del cuento de que fue un pésimo ministro de Economía griego durante 6 miserables meses y luego salió huyendo, dejando tirado el asunto de una manera aterradora. Yanis Varoufakis daba por muerta a la socialdemocracia otra vez, y lo que hace es venir los socialdemócratas portugueses y ganar las elecciones con mayoría absoluta. Y el otro día alguien me decía, es que Noruega, Suecia, Finlandia, y me has nombrado 3 países que en este momento están gobernados por la socialdemocracia. Pero los socialdemócratas nos comunicamos mal y nos da miedo que nos riñan. Entonces, lo que necesita Cuba, y yo he hablado con grupos de jóvenes socialdemócratas cubanos, si alguien anda por allí podrá levantar la cabecita, lo que necesitan es el apoyo a una oposición de izquierda, una oposición verdaderamente democrática, no una derecha que usa la democracia como pretexto para golpear, sino gente que crea realmente en la democracia, que diga, si pierdo, perdí. Pues la derecha de estas épocas está diciendo, ya no creo en la democracia, creo que si pierdo me tengo que robar las cosas. Yo creo que eso es lo que en este momento se puede hacer contra las dictaduras, apoyar a la gente de izquierda que está dentro de esos países y que está siendo perseguida. El ex vicepresidente Sergio Ramírez, a quien tengo el enorme gusto de conocer, Sergio Ramírez en Nicaragua está haciendo oposición desde fuera, porque además acaba de tener que salir del país por las amenazas y por la persecución de la bestia Ortega. Y Sergio Ramírez no es un hombre de derecha, y todo lo que pueda hacerse en apoyo de Sergio Ramírez y de la gente que gravita a su alrededor, creo que es importante para recuperar Nicaragua para los nicaragüenses. Porque Nicaragua no se recupera para la democracia, ni se recupera para la izquierda, ni se recupera para los nicaragüenses, como Cuba se debe recuperar para los cubanos, como México debería ser de los mexicanos, aunque en estos momentos es del narco. Pero bueno, ¿es apoyar a tu país en el Mundial de Fútbol, Eurovisión o cualquier otra competición entre países una forma de nacionalismo? Sí, pero esa es la inocua. Yo lo decía. Apoyar a tu país y cantar el gol y gritar como monos cuando ganamos un partido, pues es normal. Somos un animal tribal, somos un animal de bandas. Pero hay un punto en el que eso se convierte en el hooliganismo británico o alemán, que implica buscar a la gente del otro equipo para romperles la cabeza
y cuando te pones bruto para violar a sus mujeres y comerse a sus hijos. Es decir, hay un tribalismo que es medianamente aceptable como parte del juego de la sociedad humana y hay otro que ya no lo es. Entonces, claro que por supuesto yo, en un partido, pero ya no de país. Yo los sábados voy a ver los partidos de baloncesto del equipo de aquí, de Gijón. Está en segunda división del baloncesto y yo, pero vamos, grito e insulto al otro entrenador y ya. Sí, pero no le iría yo a pegar. Entonces, entiéndase que el tribalismo pues tiene su asunto divertido y tiene su yo tengo a los míos y los otros son los otros, pero que pasado cierto nivel nos deshumaniza. Nada más, siempre lo he dicho y en todas las veces que he hablado de nacionalismo más o menos han dado así. ¿Bob Dylan se merece el Nobel de Literatura? Sí. Se lo merecía más Tom Waits o Leonard Cohen, creo yo, siempre. Y lo dije cuando le dieron el premio a Bob Dylan. Pero se lo merece, por supuesto. Tiene una obra larguísima, vastísima, importantísima. Y además, el hecho de que los famas se hayan encabronado tanto con el premio Nobel a Bob Dylan es que a mí me dio un gusto enorme. Es que es el bufón, aquel que era la contracultura, el malo de los pelos largos y la guitarrita y la armónica que se mete en los espacios de la gente que come caviar porque resulta que escribe mejor que ellos. Es que es maravilloso. Yo nunca soporté al comité del Nobel de Literatura por negarle el premio a Jorge Luis Borges. Me pareció siempre de una bajeza infinita. Entonces, pues a mí me dio muchísimo gusto y me dará siempre mucho gusto el premio a Bob Dylan. Bueno, debemos cosas para la semana que entra. Quiero hablar del logotipo de los Washington Redskins, que ahora son los Washington Commanders, que me pareció absolutamente bobo. Y quiero hablar del caso de la homeopatía en México. Y quiero hablar del caso de Spotify, que ya no pudimos hablar, pero bueno, eso todavía está en desarrollo. Y cosas más que quedan. Pero hoy sí no quiero quedarme sin poesía porque por un extraño procedimiento, pues me he saltado a Mario Benedetti y eso está muy mal. El señor con cara de buen tipo, de buenazo, era Mario Benedetti, 1920-2009. Y era un buenazo. Yo lo conocí, como le he contado muchas veces, yo soy la mosca en la pared. Por alguna causa siempre acabo cerca de gente que es famosa, pero no es que yo sea famoso ni que sea yo importante. Acabo cenando con Fidel Castro y acabo, o con López Obrador, o acabo conociendo a gente de un nivel altísimo, muy alejado del aldeano que reconozco ser. Luego me insultan, es que tú no eres nadie. Ya lo sé. Y no te da envidia que siendo nadie por lo menos conozca gente interesante. Pero en fin, conocí a Mario Benedetti en casa de Efraín Huerta hace muchos años y era un buenazo. Era un absoluto buenazo, tan buenazo como buena parte de su poesía, pero también tan políticamente comprometido como otra buena parte de su poesía. Entonces, pero sí está considerado uno de los grandes de la literatura del siglo XX y es tremendo que se me lo haya saltado hasta ahora. Bueno, no es tremendo, siempre me faltarán poetas. ¿Por qué? Porque afortunadamente no tenemos escasez de poetas en nuestro idioma. Pero ya que no los tenemos, vamos a leer un par de cositas, 3 cositas de don Mario Benedetti, del buenazo de Mario. Voy a hacerlo mejor desde aquí, porque si no quedo de frente al micro. Es muy complicado, yo me hago un lío. Pero ustedes finjan que lo tengo todo bajo control, ¿vale? Bien. Esta es mi casa. No cabe duda. Esta es mi casa. Aquí sucedo. Aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende. La primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen, comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda. Esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella.
pero a mi casa la azotan los rayos y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarecerme porque todas las puertas dan afuera del mundo. Ayer pasó el pasado lentamente con su vacilación definitiva, sabiéndote infeliz y a la deriva con tus dudas selladas en la frente. Ayer pasó el pasado por el puente y se llevó tu libertad cautiva, cambiando su silencio en carne viva por tus leves alarmas de inocente. Ayer pasó el pasado con su historia y su deshilachada incertidumbre, con su huella de espanto y de reproche, fue haciendo del dolor una costumbre, sembrando de fracasos tu memoria y dejándote a solas en la noche. Esto es un soneto, por cierto, y yo creo que todo poeta debe saber hacer sonetos, aunque luego se dedique única y exclusivamente al verso libre, pero la flexión de tu músculo literario que da el soneto es maravillosa, como las décimas. Las décimas son otra maravilla, que puedes encontrar más en la literatura popular, tanto española como hispanoamericana, pero las décimas son un ejercicio también de hacer pesas con el lenguaje. Y este es un clásico de Mario que yo simple y sencillamente adoro y con el que terminamos. Una mujer desnuda y en lo oscuro. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos, para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Mario Benedetti, el buenazo, el querido. Porque sí, toda la gente lo quería, es que era imposible no querer a Mario Benedetti, que además era pequeñito, era más pequeñito que yo, entonces, claro, era así todo dulce y sincero y sonriente y inofensivo, y todos lo queríamos mucho. Quedan cosas pendientes para la semana que entra, pero me dicen, como socialdemócrata, ¿por quién se posiciona en el debate interno sobre flexibilizar o no el pacto de estabilidad en la Unión Europea? Scholz y Sánchez chocan. No tengo datos suficientes para posicionarme, pero yo no tengo problemas en posicionarme en contra de mi propio partido, lo sabe la gente, pero aquí no tengo tanto dato. Ayer en Nicaragua se cerraron 7 universidades católicas que mantenían opinión contraria al régimen de Ortega. Acá en El Salvador puede ocurrir lo mismo. No sé qué puede ocurrir en El Salvador. No tengo suficientes datos, pero estoy aterrorizado. ¿Por qué considera que el Bitcoin es una burbuja? No. Yo nunca he dicho que el Bitcoin es una burbuja. Yo he dicho que puede serlo. Yo he dicho que tiene elementos que hacen pensar en una burbuja. Y que por lo tanto hay que ser cautos. Pero aquí lo que pasó es que como traté de abordar con razón, con datos, con hechos y sin pasiones el Bitcoin, pasó lo de siempre. Los que venden Bitcoin entraron al video a decirme que soy una bestia que no entiende lo que es el Bitcoin y que soy un enemigo del Bitcoin y que soy casi un cavernario que no entiende el blockchain. Que entiendo el blockchain, que es increíble, pero lo entiendo. Hasta cierto punto no podría hacer uno, pero lo entiendo. Claro, los enemigos del Bitcoin entraron diciéndome que por qué andaba yo promoviendo que la gente invirtiera en Bitcoin. Ninguno entendió absolutamente nada de lo que estaba haciendo, pero siempre pasa, ¿eh? Ya saben.
¿Qué opina de cierto TikToker? No, a ver, veo pocos TikTokers. Mi vida no tengo suficiente tiempo. Conocí a The Warning gracias a usted y ahora es una de mis bandas favoritas. Gracias, pues qué bueno, porque ya están sugiriendo que viene la segunda parte del álbum. Y yo, al contrario, a mí cada vez resulta que no me gusta The Warning, sino que empiezo a admirar a la banda profundizando en su música. ¿Qué opina del peronismo? Vamos a hablar del peronismo otro día porque hay mucho que hablar del peronismo. Saludos desde Cuba. Gracias, Arturo Gutiérrez desde Cuba. ¿Qué opina de Javier Milei? Pues que no lo conozco, no lo he visto. Me parece gente que no me interesa. Tiene un problema de peinado, básicamente es en lo que me doy cuenta, ¿no? Es en diferido o en directo. Esto que estoy haciendo es en directo, pero cuando lo vean después de hoy, 3 de febrero a las 9 de la noche, ya va a ser en diferido. Es que, como pasa siempre. Lo de Spotify la semana que entra lo vamos a ver porque además todavía no se acaba de desarrollar el asunto porque están entrando en juego otros artistas, otros creadores y eso es importante. ¿Qué acierto estuvo la Unión Soviética? Por ejemplo, los derechos de las mujeres. En los derechos de las mujeres avanzó muchísimo, muy rápido. Yo siento que ese fue un acierto claro de la Unión Soviética, aunque también mucho fue simple y sencillamente de propaganda y espectáculo, pero no, creo que los derechos de las mujeres son uno de los elementos que se perdieron con la llegada de Putin. Y mira que había poco bueno y perder lo poco bueno que tienes es que no es verdad. Mi abuela se llama María Gómez, ahora sí. María Gómez, muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, que hay mucho futuro siempre para todos nosotros y un beso y un abrazo. Y dice, ¿qué más? A ver. Háblenos de Gabriel García Márquez. ¿Qué opinas de él? Mucho. Yo creo que hay que hablar largo y tendido de Gabriel García Márquez. Que se sepa que mi novela favorita de él es El amor en los tiempos del cólera y como cuentista me parecía espectacular. Luego ya están ustedes en diálogo, que me parece muy bien, formemos comunidad y todas esas cosas que dicen los ñoños digitales, pero ridiculizar creencias irracionales para exponer sus miserias me parece perfecto. Pues qué bueno que te parezca perfecto, porque yo lo hago por defecto. Lo hago inevitablemente. ¿Qué opina de la obra? Ya he hablado de Borges y de la política. Busca un vídeo que se llama precisamente Borges y la política. Borges era un escritor, y era solo un escritor. Y cuando se metía en política metía la pata. Y era un conservador porque finalmente había sido criado en un sistema británico que favorece el conservadurismo, pero no hay que hacerle caso. Como no hay que hacerle caso a Amanda Miguel cuando habla de vacunas, pero la puedes oír. O a Meatloaf, que hay que seguirlo homenajeando. Siguen los homenajes. El otro día hubo un homenaje maravilloso de la banda de la Guardia Real Británica afuera del Palacio me parece que el Palacio de Windsor, tocando I Would Do Anything for Love. Una maravilla, porque realmente la dimensión de Meatloaf amerita eso y más. Llego hasta aquí, donde dice Noel Nacho Quesada: en mi país unos animalistas liberaron a los ratones de un laboratorio, todos terminaron muertos por depredadores y por la temperatura. Sí, eso lo hicieron hace poco, por aquí lo hicieron con pollos. Fue genial, los depredadores de los alrededores estaban felices, los linces, los gatos asilvestrados, los lobos, el lobo ibérico por aquí. Les liberaron una granja entera de pollos, cenaron pollo como toda la semana. Y luego han liberado bisones, que es un peligro enorme porque son animales que alteran el equilibrio ecológico. Yo tenía un amigo cuando trabajábamos dábamos a hacer investigación y tal. Yo estudiaba psicología y biología. Hicimos un proyecto con ratas que eran una cepa que se llamaba Long Evans. Son ratas especialmente criadas para ser resistentes a enfermedades, para que en un bioterio no te entre una plaga y te mate todo tu experimento y te eches
muchos meses o años a la basura. Entonces decía él, y si soltamos una pareja de ratas Long Evans en el metro de la Ciudad de México, le decía, pero tú estás loco, si ya tenemos unas ratas que son medio salvajes, luego tienes unas resistentes a enfermedades, puedes alterar el ecosistema total de ratas en la Ciudad de México. Y es lo que hacen muchos de los animalistas, pero es que no piensan. Sus emociones dominan absolutamente todo y está muy bien tener esas emociones, las comparto, pero si no pasan las emociones por el tamiz del razonamiento, del conocimiento y de los datos, pues tenemos los problemas que siempre tenemos. Con eso y un ganchito se termina este streaming unos minutos tarde, pero también empezamos unos minutos tarde. ¿Qué decimos? Que hay muchas cosas de las que hablar y que nunca nos da suficiente tiempo. Que les pido que nos apoyen en Patreon, que nos apoyen recomendándonos, que nos apoyen suscribiéndose, que nos apoyen dando like. La monserga de todos los que estamos en YouTube. ¿Por qué? Porque de eso conseguimos que los canales sigan creciendo, con eso conseguimos ganar un poco más de dinero que no es ilegítimo y que nos permite comprar tiempo para hacer más cosas, como yo quisiera poder hacer este streaming 2 veces por semana, además empezar a hacer una serie de cosas en Twitch, que me están llamando, oye, ¿por qué no haces Twitch? Porque no tengo tiempo y encima quieren que haga TikToker yo con esta cara, no sé si pueda funcionar, pero bueno, lo veremos, pero para ello necesitamos todo el apoyo que nos puedan dar. Recomiéndenos con la gente. Díganles que aquí se invita a la gente a pensar. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero tienen que manejar los datos y tienen que aprender a pensar críticamente, porque mientras más personas pensemos críticamente, menos posibilidades hay de que el mundo se llene de idiotez. Dicho lo cual, como suelo decir, muchas gracias por estar con nosotros. En este momento hay 223 personas a las que quiero muchísimo y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.